Tengan un feliz día. En esta ocasión voy a representar a mi equipo que le tocó hablar sobre la ética contemporánea y específicamente sobre su representante Max Scheler. Vamos a hablar acerca de una breves detalles de su biografía, aportes que hizo a la ética, sus principales obras y la conclusión a la que llegamos como equipo. Primero, para empezar, vamos a hablar acerca de qué es la ética contemporánea para poder entrar en contexto. La ética contemporánea comienza a surgir en una época complicada, donde en la sociedad reinaba el socialismo, una época en la que se estaba oprimiendo todo el intento de descubrimiento, todo intento de avance en la sociedad, porque así las personas perderían el control que tenían sobre toda la sociedad. Entonces no permitían demostrar un avance, ni científico, ni tecnológico, ni nada por el estilo. Entonces, la ética contemporánea intenta revalorizar las conductas, los principios y la herencia que se iba a dejar a las siguientes generaciones. Es por eso que enfrenta justo en el proceso de descolonización de todas las grandes potencias, Inglaterra, Portugal, España, donde también vamos a conocer qué fue lo que se hizo, o sea, qué ellos querían con el hecho de ya no estar sometidos, o sea, ellos querían ya demostrar un avance científico, técnico, tecnológico y demostrar que podían ser algo más o que podían lograr algo más, o sea, todas las fuerzas productivas querían demostrar que estaban hechos para más. Entonces, es aquí donde la ética contemporánea empieza a establecer nuevas conductas, nuevos principios en los que iban a dejar de lado el legado occidental tradicional bajo el que estaban sometidos. Es acá donde el señor Max Scheler, que fue un gran filósofo y sociólogo alemán, nacido un 22 de agosto de 1874, fue más conocido por su trabajo en fenomenología, la cual utilizó para hacer un estudio sobre los valores a los que la sociedad o el ser humano tiene que estar arraigado para poder tener una conducta adecuada y más integral en la sociedad. Además, fue una figura clave en la Escuela de la Filosofía, conocida junto con Edmund Husserl y otros como la fenomenología, como lo mencionábamos anteriormente. Este señor investigó e hizo contribuciones significativas al campo de la antropología filosófica, siempre tomado de la mano de los valores. Realizó su taxonomía y los clasificó de tal manera que pudiesen relacionar o explicar la interacción entre el individuo y la comunidad con su empatía y la comprensión que debe haber hacia los demás para poder de verdad empezar a ser una sociedad de desarrollo. Él, la idea que tenía era una realización de valores que fuesen modelos humanos, que invitaban al seguimiento, a una imitación a raíz de el riesgo que él empezó a señalar, a evidenciar en su estudio con la Alemania antes del nazismo. O sea, él empezó a estudiar que, ok, si Alemania sigue en este camino y va a llegar a un nazismo donde va a ser un caos, todo esto va a colapsar y vamos a causar mucho daño, vamos a destruir mucha sociedad. Entonces, en ese análisis que él intentó hacer, elaboró su taxonomía de valores, su taxonomía de saberes también, que más adelante lo vamos a ver, hasta que falleció en la plenitud de su actividad como escritor y profesor, ya en 19 de mayo de 1928, y había penetrado en una nueva fase de crítica y casi de oposición a sus precedentes de actitudes. O sea, ya es como que estoy criticando todos mis antepasados, la forma en cómo ellos vivían, cómo ellos actuaban, eso no es correcto. Entonces yo intento aliarme a la parte de la ética, a la parte de los valores, a la parte espiritual también, y hacer su debida crítica y juicio ante una nueva sociedad, por así decirlo. En sus aportes a la ética, más directamente, su mayor contribución fue la jerarquía de valores que ya mencionaba anteriormente.
También trae una nueva definición a priori relacionado con la teoría de Marx. A priori es decir que ellos decían que si yo tengo un pensamiento lo puedo tener antes de, puedo analizar antes de hacer una actividad, antes de ir a un evento o actuar de una manera. Es lo que comúnmente nosotros decimos pensar antes de actuar. O sea, yo tengo una idea de qué es lo que va a suceder antes de un momento o situación en sí, y esto siendo subjetivo, no siendo subjetivo, perdón, sino viéndolo de manera objetiva. O sea, no solo a beneficio mío, sino a beneficio también de todos. Se entiende el a priori como resultado de una experiencia inductiva o histórica. A raíz de lo que yo he vivido como experiencias o de lo que he visto en mis experiencias anteriores o de mis antepasados, yo voy a tener un juicio de valor hacia una actividad, un pensamiento, una conducta. Scheller considera que las personas aprecian los valores mediante su intuición en forma inmediata, evidente y por experiencia. Por eso la intuición no es racional, sino que es de la mano con las experiencias que hemos tenido. Porque a un mismo evento yo lo puedo juzgar de una manera muy diferente a otra persona, porque esa otra persona va a tener unos esquemas mentales formados por experiencias muy diferentes a los que yo tengo, porque no ha vivido exactamente lo mismo que yo y no tenemos la misma percepción de las cosas. Entonces, por eso es intuitivo y no racional, porque algo racional sería todo igual, todos pensáramos por igual y todos interpretáramos por igual. No es posible ya que somos seres humanos, ¿verdad? Entonces, incluye una percepción afectiva absoluta. Es un sentimiento puro que capta la esencia a priori. El aporte más grande, lo decimos nuevamente, son los valores superiores e inferiores. Esta jerarquía de valores incluyen lo positivo y negativo, o sea, superior, inferior. Residen en la esencia misma de los valores y no es aplicable a valores conocidos. La polaridad, lo que explica que estamos organizados entre lo positivo y lo negativo, así como unos imanes. La jerarquía hace que cada valor presente en su percepción es igual, inferior o superior a otros valores. Esa jerarquía da lugar a una escala de valores que a continuación la vamos a ver, que se ordenan del menor al mayor en 4 grupos. Los valores del agrado, que serían lo agradable, lo desagradable, que es el nivel inferior de la pirámide, en lo adecuado y lo inadecuado. ¿Por qué? Porque, o sea, son cosas útiles, o lo conveniente y lo no conveniente. O sea, voy a pensar, ir a hacer esto de esta manera me va a convenir o me va a causar más inconvenientes. Entonces, es la base de un pensamiento, de un razonamiento. Los valores vitales, lo fuerte y lo débil. Los valores espirituales, lo estético, cómo lo veo, cómo lo pienso, si es justo o no es justo, si es ético, si es correcto o no, si es verdadero o falso. Y lo religioso, ya pensando en la influencia de una deidad en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes. Entonces, ahora vamos a las obras de Scheller que siempre estaban encaminadas a sus jerarquía de valores y de igual manera sus tipos de saberes. Como más o menos lo hemos explicado, sus tipos de saberes iban en lo inductivo, lo que yo pienso, lo que yo intuyo a priori, su estructura esencial y lo metafísico, que como lo mencionábamos en una parte anterior, es ya la influencia de una deidad, o sea, qué ejemplo de Jesús, de Dios, puede influir en mi vida, ¿sí? De las cosas del cristianismo que me enseña la palabra y que yo lo puedo aplicar y adaptarlo para mejorar mi conducta. Hablamos sobre el primer libro que es el resentimiento, sobre el resentimiento, algo fundamental para comprender la textura de un sentimiento dominante en nuestro cuerpo. O sea, somos seres humanos y si alguien me hace daño, me va a causar daño y me lo voy a ir guardando si yo no lo puedo expresar. Y de esta manera se explora el alma en ese libro y nos dice cómo funcionamos. Si yo empiezo a guardar todo lo malo, de alguna manera voy a funcionar de mal. Reflexiono sobre el entorno del hombre también, el puesto del hombre en el cosmos,
que ya vamos a rebelarse contra una tiranía impuesta por instintos animales. Recordemos que él estaba antes del nazismo y era lo que intentaba evitar que surgiera y se apoderara el nazismo. Además está su obra de Esencias y Formas de la Simpatía. En conclusión, Scheller realizó enormes aportes a la ética como tal y a lo que ahora en día conocemos. Y gracias a su teoría de los valores hemos podido ampliar nuestra comprensión acerca de cómo las emociones y las experiencias pueden llegar a influenciar en gran manera nuestras decisiones morales que tomamos día tras día. También resaltó la búsqueda de la verdad, justicia, amor como base fundamental para llevar a una vida ética. Y sin olvidar que él estaba en todo momento intentando relacionar nuestra conducta con la parte cristiana. Muchas gracias.